Hola alumnos y alumnas, en esta clase vamos a seguir tratando el tema del análisis modal. Vamos a ver una aplicación concreta del análisis modal a una estructura más complicada, una estructura que no tiene directamente masas, resortes y amortiguadores, pero que sigue siendo una estructura que se puede modelar utilizando las técnicas del análisis modal, el análisis de vibraciones. Vamos a ver un ejemplo introductorio a este tema por medio de una estructura tipo edificio. Vamos a hacer el análisis modal a una estructura tipo edificio. Esta estructura es de laboratorio, pero nos permite emular el comportamiento de un edificio. Tiene una forma muy parecida a una estructura civil que tiene 3 pisos. Cada uno de los pisos tiene una masa, tiene un peso y tiene también unas columnas que le generan una rigidez. Aquí en este caso tenemos amortiguamiento, pero el amortiguamiento no es un amortiguador físico como el de las suspensiones de automóvil, sino que es algo que se conoce como un amortiguamiento estructural propio del material con el que está hecho la estructura tipo edificio. Entonces tenemos placas de aluminio que fungen como pisos y tenemos vigas de aluminio que fungen como columnas. Están atornilladas firmemente a cada una de las masas de los pisos o cada una de las placas que son los pisos y tenemos una base que está apoyada en el suelo o en un marco de referencia fijo. Tenemos desplazamientos x1, x2 y x3 que corresponden a cada uno de los pisos o masas de las placas que están dando forma a esta estructura tipo edificio. Aquí tenemos las características en cuanto a dimensiones, las características geométricas de cada uno de los pisos de esta estructura tipo edificio y sus secciones transversales. Las columnas pues tienen un espesor de 0.18 centímetros y un ancho de 2.5 centímetros. Y cada columna mide 16 centímetros de largo o de alto. Y aquí tenemos igual la estructura geométrica de las masas. Son de 1.1 centímetros y tenemos 14.8 centímetros por 10 centímetros para cada uno de los pisos. Estas son características geométricas. Y el material pues es aluminio. Entonces nosotros podemos encontrar un sistema vibratorio equivalente. Aquí vamos a ver que las columnas de la estructura tipo edificio actúan como vigas empotradas y el sistema se puede discretizar o simplificar como un sistema de 3 grados de libertad, porque tenemos 3 masas principales que están concentradas. Es claro que este tipo de estructuras pues no es tan simple como tener masas y resortes y amortiguadores, pero se pueden simplificar para empezar un análisis o un modelado de las mismas. Entonces, utilizamos este parámetro de densidad como un aproximado para el aluminio y calculamos cuánto pesa cada una de esas placas que forman los pisos. Calculamos la rigidez equivalente de las columnas como lo hemos venido haciendo en nuestras clases anteriores cuando tenemos vigas empotradas, utilizando exclusivamente sus características de dimensiones, sus características geométricas. Sustituimos el ancho por el espesor y podemos obtener los momentos de inercia y entonces la rigidez equivalente utilizando la fórmula de 3 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud al cubo. Y así obtenemos para cada una de las columnas 614 newton sobre metro. Como no hay amortiguadores físicos, se utiliza una aproximación para el amortiguamiento de las vigas de aluminio. A esta aproximación se le conoce como amortiguamiento estructural. Cuando nosotros hacemos análisis modal, sobre todo experimental, pues eso lo podemos determinar de la función de respuesta en frecuencia, de las transformadas de Fourier ya procesadas, como las que veíamos para nuestro payaso y nuestras jirafas. Haciendo un procesamiento de esa función de respuesta en frecuencia, podemos encontrar un aproximado para nuestros
nuestro amortiguamiento estructural que estamos nosotros tratando. En este caso particular vamos a considerar 0.25 newton segundo sobre metro como una medida promedio para hacer una simulación de esto. Entonces, para aproximar, pues, en el análisis modal experimental se utilizan datos vivos, datos de tiempo real de las estructuras, y haciendo el análisis de la función de respuesta en frecuencia, pues se pueden obtener aproximaciones para el amortiguamiento. Si pueden ustedes dar cuenta, si ustedes lo notan, pues son amortiguamientos pequeños. ¿Por qué son pequeños? Pues porque nuestra estructura es flexible. Para fines académicos, para fines de simulación, pues nos interesan las estructuras que son flexibles y que tienen un amortiguamiento ligero porque presentan el fenómeno vibratorio de forma más evidente. Si nosotros tuviéramos un amortiguamiento mayor, pues al final se absorberían el fenómeno vibratorio y pues no habría mucho que tratar o que estudiar. Aquí estamos haciendo esta simulación para poder ejemplificar el análisis modal. Pero cabe mencionar que en realidad pues el amortiguamiento sí es pequeño, en la práctica sí se encuentra unos amortiguadores pequeños, sobre todo del tipo estructural, o que ya más formalmente cuando se hace análisis modal de vibraciones experimental, pues se llama amortiguamiento modal. Son pequeños porque las estructuras responden con bastante notoriedad a las frecuencias que son sus resonancias. Aquí tenemos los parámetros de nuestro sistema mecánico vibratorio, tenemos la masa de cada uno de los pisos, es idéntica porque cada una de las placas pues es igual en geometría y en densidad. En la práctica pues tendríamos que pesarlas, aquí estamos haciendo una simulación. Estos resortes son del doble del calculado porque tenemos para cada uno de los pisos 2 vigas, entonces los resortes están en paralelo y por tanto se suman. Y tenemos las equivalencias. Aquí entonces de estas dos columnas equivale K1, de estas dos K2 y así con K3. Las dos columnas juntas forman un resorte de este valor y tenemos los amortiguamientos para cada uno de los conjuntos aproximados o estructurales. Podemos hacer nuestra representación del sistema mecánico vibratorio en su forma matricial, como lo hemos venido haciendo normalmente, no hay ningún problema. Tenemos 3 grados de libertad, 3 masas concentradas y tenemos los amortiguamientos estructurales acoplando al sistema. También las rigideces. Y aquí tenemos algo importante que son las fuerzas. Hay fuerzas aquí en este sistema, podemos analizarlo como en el caso de vibraciones libres, haciendo esas fuerzas idénticamente cero, pero también está sometido a fuerzas. Estas fuerzas aquí pues van a tener que ver con perturbaciones que nosotros hagamos directamente a cada uno de los pisos, o bien una perturbación que pueda suceder en la base. El movimiento de la base va a generar fuerzas en cada una de las masas debido a la gravedad, y entonces vamos a tener un vector de fuerzas para este sistema mecánico vibratorio. Entonces aquí, si nosotros hacemos un barrido frecuencial a nuestra estructura, esto es, la hacemos pasar por diferentes frecuencias, como lo hemos hecho en algunos ejemplos, algunos programas. Ahora vamos a hacer que la base se mueva a una frecuencia diferente que va a variar respecto del tiempo. Pues nosotros podemos ver cómo nuestra estructura tipo edificio tiene una diferente respuesta, una diferente amplitud ante cada una de las frecuencias por las que va pasando. Imaginen que en la base tenemos una especie de bocina que puede hacer que se mueva a una frecuencia determinada que viene dada por este rótulo, y podemos observar a nuestro edificio moverse. Si se dan cuenta, algunas frecuencias generan más movimiento que otras, y esto es natural porque esas frecuencias corresponden a las resonancias. Aquí estamos acercándonos a la primera resonancia. Esta es una resonancia de nuestro edificio y por eso tiene una amplitud más notoria, y podemos ver que tiene una forma particular de desplazarse. Esa forma particular de desplazarse se conoce como modo de vibración. En este modo de vibración, todas las masas están en fase o se mueven hacia la misma dirección, y el desplazamiento es bastante evidente y los esfuerzos se concentran
en los empotramientos. Aquí tenemos un máximo esfuerzo para nuestra estructura. Por eso, durante los sismos, los edificios pues sufren estos embates y sufren estos esfuerzos en sus cimientos. Aquí vamos a acercarnos a una segunda resonancia que tiene un segundo patrón de desplazamiento diferente del primero. La frecuencia va aumentando y la segunda resonancia pues está distanciada de la primera para este caso académico. Ese segundo modo de vibración es en donde hay dos masas o pisos en fase moviéndose a la misma dirección y un tercer piso se mueve en un sentido contrario. Este es el segundo modo de vibración y se encuentra en aproximadamente 14 Hz. Digo aproximadamente porque no estamos viéndolo de manera precisa, porque estamos haciendo un barrido. El barrido tiene la finalidad de encontrar las resonancias por medio de una búsqueda. Ya pasamos por el segundo modo de vibración, dos pisos en fase, uno en contrafase. Y la frecuencia sigue aumentando y ahora vamos a buscar una tercera resonancia que corresponde a una tercera manera de vibrar, a un tercer modo de vibración. Ese modo de vibración pues vamos a verlo más adelante a una frecuencia más alta. Conforme va aumentando la frecuencia de excitación de la base, vemos que nos vamos acercando a otra resonancia. Aquí ya se empieza a vislumbrar que hay una tercera forma de vibrar de la estructura, un tercer patrón de desplazamiento, y es en el cual tenemos dos masas en fase y la central va en contrafase. Mientras la masa 1 y 3 se mueven a la izquierda, la masa central lo hace a la derecha. Este es el tercer modo de vibración y vemos que está en aproximadamente 21 Hz. No podemos determinarlo a simple vista aún haciendo el experimento porque necesitamos tener grabados estos desplazamientos para hacer un procesamiento de esos datos. Si nosotros lo hacemos a simple vista, pues va a ser complicado que nosotros digamos exactamente cuál fue la frecuencia que presentó ese patrón de desplazamiento propio, ese patrón de deformación. Como se dice coloquialmente, a ojo de buen cubero, es difícil atinar. Si ustedes empiezan a poner más atención en el movimiento del edificio, ven que conforme aumenta la frecuencia, va disminuyendo la amplitud de los desplazamientos porque ya nos alejamos de las resonancias. Ya no hay resonancia, entonces el sistema responde de una manera menos notoria, aunque de todos modos responde a las excitaciones causadas por el movimiento de la base. Vemos cómo va aumentando la frecuencia, y si va aumentando la frecuencia, aquí la respuesta de nuestro edificio se hace más lenta. Y así podemos aumentar la frecuencia hasta 30 Hz, 36, y ya el edificio casi no se mueve. Ya no tenemos una respuesta tan notoria como la teníamos en un principio. Esto es un barrido frecuencial y nos va a servir para encontrar las resonancias, siempre y cuando hagamos una grabación de esos desplazamientos. Aquí tenemos la grabación y vemos cómo en determinados segundos del barrido frecuencial hay amplitudes que son máximas y eso corresponde a los modos de vibración. Tenemos un primer modo de vibración, un primer patrón de desplazamiento, después de 5 segundos, después de 16 o 18 segundos y después en 25 segundos tenemos estos desplazamientos máximos. Por supuesto influye en qué piso nosotros midamos el desplazamiento en cuanto a la amplitud, pero la frecuencia sigue siendo la misma y también la amplitud pues es notoriamente mayor. Para algunos pisos es más notorio algún modo de vibración, pero en todos los pisos están presentes todos los modos de vibración o todas las resonancias. Las resonancias, si se pueden dar cuenta, es la amplitud que aumenta de manera considerable y pueden ver que para frecuencias bajas tenemos unas amplitudes pequeñas, también para frecuencias altas, pero en un rango específico de frecuencias tenemos amplitudes máximas producto de las resonancias.
Esta es la respuesta temporal, esta es la grabación que les comentaba. Si hacemos el análisis en frecuencias y nosotros obtenemos una función de respuesta en frecuencia basada en la FFT, ustedes van a tener su programa ejemplo para poderlo simular y van a poder obtener estos picos que son precisamente las resonancias. Entonces hacemos un rango de 0 a 40 Hz durante 40 segundos y ya obtenemos una información más clara. Ya no estamos atinando en qué momento se dio la frecuencia, sino lo tenemos de forma precisa en qué momento sucede el pico de las máximas amplitudes y por ende las frecuencias naturales o resonancias de nuestro sistema mecánico vibratorio. Aquí están las frecuencias de resonancia de los modos de vibración y para cada uno de los pisos hay una función de respuesta en frecuencia que, si se dan cuenta, es idéntica en cuanto a el punto en frecuencia en el que se presenta el pico, aunque no es idéntica en amplitud, porque como veíamos con el análisis de la respuesta en el tiempo, pues hay pisos donde es más evidente el desplazamiento que en otros. En resumen, podemos obtener de los picos cuáles son las resonancias: 5.36 Hz para la primera, 14.1 para la segunda, 20.43 Hz para la tercera resonancia. Entonces esos picos pues son los lugares en donde se presenta esa máxima amplitud o resonancia. Si hacemos el análisis modal tradicional por medio del programa que tienen para encontrar vectores y matrices formadas por los vectores característicos y las frecuencias propias o resonancias del sistema, vamos a ver que coinciden con los picos de esta gráfica de respuesta en frecuencia. Aquí tenemos las frecuencias en Hertz y aquí tenemos los patrones de desplazamiento para cada una. Se dan cuenta que para la primera frecuencia natural o primera resonancia tenemos todos los movimientos en fase hacia la misma dirección porque el signo para cada uno de ellos es el mismo. En el segundo modo de vibración veíamos que solamente el primer piso estaba en contrafase, y para el tercer modo de vibración pues tenemos que están en fase pisos 1 y 3 y el 2 está en contrafase. Estos son los patrones de desplazamiento o formas modales. Estas son las frecuencias naturales en Hertz y esta es la matriz que se conoce como matriz modal, que contiene cada uno de los vectores propios o patrones de desplazamientos o formas modales. Entonces aquí vamos a hacer una animación de cada una de las formas modales. Tenemos para el primer modo de vibración todos los pisos en fase a 5.348 Hz. Y aquí pues tenemos nuestro programa de ejemplo. Y vemos que este es el primer modo de vibración. Todos en fase a la frecuencia de 5 Hz. El segundo modo de vibración, donde tenemos que el primer piso está en contrafase y los otros dos están en fase a 14.0977 Hz. En la segunda resonancia o segundo modo de vibración. Y finalmente tenemos el tercer modo de vibración, en donde tenemos pisos 1 y 3 en fase y segundo piso en contrafase. Y tenemos que sucede a los 20.3473 Hz. Estos son los patrones de desplazamiento o los modos de vibración de nuestra estructura tipo edificio. Entonces, ¿cómo sucedería la respuesta de nuestro edificio si tuviéramos una excitación armónica sísmica? Tenemos una excitación controlada, con una frecuencia variable de forma lineal, que nos dejó ver los patrones de desplazamiento. ¿Qué pasa ante un sismo? En 2017, como todos sabemos, pues se presentó un sismo de magnitud 7.1. Causó muchos estragos porque muchos de los edificios entraron en resonancia. Desgraciadamente,
la frecuencia con la que se movió el piso coincidió con la resonancia principalmente del primer modo de vibración de los edificios y pues por eso hubo tanta tragedia en la Ciudad de México. Vamos a simular qué pasaría con nuestro edificio ante el sismo o el contenido frecuencial del sismo que se presentó el 19 de septiembre. Tenemos nuestra estructura edificio, pero ahora la base se va a mover con el patrón que se desplazó en el eje X cuando sucedió el sismo del 19 de septiembre. Tenemos los parámetros de nuestro edificio y ahora vemos que vamos a utilizar a un vector de fuerzas. El anterior era un vector en el que solamente teníamos presente la fuerza 1, en donde era un barrido, donde esa frecuencia era una sinusoide, que iba de 0 a 40 Hz, pues ahora tenemos una aceleración. Para modelar esa aceleración, sustituimos el vector de fuerzas con componentes F1, F2, F3 por menos M1 por la aceleración, M2 por la aceleración y M3 por la aceleración, donde cada una de las M's, cada Mn, es la masa o el peso de cada uno de los pisos. Se multiplica por la aceleración y entonces eso da como resultado a la fuerza con la que cada edificio es perturbado para vibrar. Podemos obtener acelerogramas de este link que les dejo aquí. Todos pertenecen al Instituto de Ingeniería de la UNAM y tenemos que citarlos siempre que hagamos uso de ellos. Tiene uno que registrarse, aceptar términos y condiciones, sobre todo de propiedad intelectual de los registros, pertenecen a la UNAM y podemos utilizarlos para fines académicos y para fines de simulación. Entonces obtenemos los datos de una estación en particular. Estas estaciones tienen sensores de aceleración, sensores de movimiento de la Tierra. Nos dan la ubicación de en dónde está ese sensor y quién es el responsable técnico de operar ese sensor de aceleración. Aquí hay claves, tienen claves cada una de las estaciones que tienen un sensor, tienen una localización, un nombre, unas coordenadas y altitud. Entonces de ahí pues obtenemos los datos que necesitamos y aquí pues de este link es de donde los bajamos y la información está sujeta a cambios si se descubre que hubo algún desajuste o hay alguna actualización en la medición de los sensores. Nos dice la hora a la que se pudo grabar este movimiento de aceleración. Quizás algunas horas están fuera de fase porque pues se les da mantenimiento a las estaciones, pero sí nos dan la medición en el momento en que se presenta el sismo. Tenemos aquí que el archivo tiene un formato donde nos dice 3 columnas, solamente nos dan el periodo de muestreo y 3 ejes, X, Y, Z. Z lo toman como vertical, este lo toman como X y N0 o este como el eje Y. Vamos a utilizar el X para hacer nuestra simulación, donde ya hemos descargado previamente nuestro archivo con la información de la aceleración. Y utilizamos un programa para simular el comportamiento de nuestra estructura edificio. Entonces aquí podemos ver en video cómo es que en una animación podemos simular cómo se hubiera comportado nuestro edificio ante esa excitación sísmica. Este video pues va corriendo un poquito acelerado porque tarda un par de minutos el sismo y pues llevaría bastante tiempo, por eso aceleramos un poco el movimiento, pero podemos ver lo importante que es el patrón de desplazamiento. Aquí vemos cómo empieza a moverse con más amplitud el suelo a partir del segundo 18 y podemos ver cómo nuestro edificio entra en resonancia en el primer modo de vibración, que es el que más esfuerzos concentra en las columnas y es el que más daño hace a la estructura. Pueden notar claramente el patrón de desplazamiento, ahí está el primer modo de vibración ya en funcionamiento a partir del segundo 20. Aquí la fidelidad
de la simulación en cuanto al tiempo no es exacta, pero sí nos permite visualizar de manera correcta. Como les decía, tenemos un poquito escalada el vector de tiempo, pero es para que nos permita visualizar con mayor claridad. Aquí vemos el primer modo claramente, cómo sufrió ese desplazamiento porque el contenido frecuencial del sismo pues coincide con la primera resonancia. Entonces, si ustedes ven videos de ese sismo, pues así se mueven las estructuras, y esto es porque entraron en resonancia algunas. Las estructuras más pequeñas difícilmente entrarán en resonancia porque son más rígidas y por ende su frecuencia natural es más elevada que el contenido armónico frecuencial de un sismo como el del 19 de septiembre. Aquí vemos que a partir del segundo 27 pues las cosas se ponen aún peor, tenemos más desplazamiento y observen el movimiento del piso, cómo tiene unos patrones bastante notorios que hacen que nuestra estructura tipo edificio pues sufra aún más esfuerzos. Hay combinaciones de modos, combinaciones de resonancias, empieza a surgir también en parte inclusive el segundo y tercer modos, aunque de manera más discreta, pero vemos como el movimiento del suelo no obedece un patrón que se pueda modelar, es muy caprichoso y hace bastante daño a las columnas. Este sismo tuvo una duración de un par de minutos, y entonces por eso también, por su contenido frecuencial y sobre todo por la magnitud, pues causó todos esos daños. Aquí lo interesante de ver es cómo nuestra estructura sufre deformaciones y sufre la concentración de esfuerzos precisamente en la base, en los cimientos. Vemos cómo se tienden a mover de una manera diferente los pisos de la columna de abajo, eso genera mucho daño. Y que siempre está presente el primer modo, está presente siempre, están moviéndose en fase, pero con una amplitud bastante notoria. Desplazamientos de centímetros en una estructura civil pues son escandalosos, son demasiados, generan esfuerzos, generan sigmas en los cimientos muy importantes, en los empotramientos de las columnas, y por eso hay tantos daños en los sismos. Una estructura entre más rígida, pues menos probabilidades tiene de entrar en resonancia. Pero no solamente debemos hablar de una rigidez de manera a secas, una rigidez como tal, sino también debemos hablar de ductilidad. Nuestro material, nuestra estructura con la que se construyan los edificios debe ser dúctil, debe ser flexible para que soporte estos desplazamientos y estos movimientos sin el riesgo de romperse o de quebrarse o de sufrir fractura, alguna falla por fractura. Como sabemos, el concreto es muy resistente a la compresión, pero nada resistente a la flexión o a la tracción. Puedes aplastar todo lo que quieras el concreto, pero no lo puedes jalar porque se cuartea o se rompe, y tampoco lo puedes someter a este tipo de esfuerzos de flexión, de doblarlo, porque se rompe, se quiebra fácilmente. Entonces esta es la simulación de nuestro sismo. Ustedes pueden ver claramente cómo es el primer modo de vibración, el que más se presenta, el que más, vamos a decirlo, tiene una manifestación o se excita el primer modo de vibración más fácil que los siguientes modos de vibración. Ya conforme fue avanzando el tiempo que transcurre en el sismo, pues ya va disminuyendo en amplitud el movimiento del piso, y al minuto transcurrido pues deja de moverse. Pero entre los segundos 30 pues es cuando peor se presentan los esfuerzos en las estructuras civiles, y es donde causó estragos un fenómeno natural como el sismo del 19 de septiembre.
Entonces aquí, pues como les explico, tenemos 11.796 muestras, pues son 117 segundos. Aquí tenemos un resumen en la cámara, ¿no? Entonces, si quisieran ustedes simular más, pues hay que cambiar la línea 133 del programa para que ustedes observen a más detalle si así lo desean. Entonces vemos que el primer modo de vibración es el que más se presenta y pues por eso este tipo de fenómenos naturales son tan peligrosos para las estructuras y el análisis modal nos lo dice al hacer nosotros la determinación de las frecuencias naturales o resonancias de nuestros sistemas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad y hayan disfrutado este video demostrativo.